Gracias, muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por ser parte de estas familias que entregan día a día la lucha, el corazón, todo por sus familias. Juntos haremos de nuestro territorio un ejemplo de inclusión, de oportunidades para la neurodiversidad. Tu compromiso es el motor de este cambio y eso es lo que queremos a partir de iniciar este diplomado que lo hacemos con tanta alegría, transformar el conocimiento en acción, esa experiencia que hemos tenido y poder lograr llevar esos pensamientos, ideas, teorías a la acción. Queremos invitarlos a que seamos el cambio que tus hijos necesitan. Y para ello, pues vamos a ir inicio con mucha alegría desde el programa que se llama Socialmente y este proyecto en especial que se llama Divergentemente. Vamos a dar inicio a este diplomado que lo hemos diseñado con mucha alegría, con mucho amor para todos ustedes. Es un diplomado en liderazgo y gestión de políticas para la neurodiversidad. Ese es nuestro objetivo, formar líderes que tengan la capacidad de gestionar las políticas públicas para la neurodiversidad, para poder tocar las puertas de lo público, de lo privado, poder construir esas fuertes redes de apoyo desde donde nos encontremos a nivel nacional, departamental y municipal. Por eso también lo hemos llamado familias líderes, gestionando la inclusión para la neurodiversidad. Esto es un diplomado para el empoderamiento y la incidencia en las políticas públicas que vamos a tener desde las familias, queriendo Dios. Vamos a iniciar también hoy con fundamentos de la neurodiversidad, que es el primer módulo, y vamos a hablar sobre la conceptualización de la neurodivergencia. Es lo que tenemos preparado para el día de hoy, y para ello hemos invitado a una persona muy especial, quien es Leonardo Hernández, que es un hombre que viene trabajando los temas de autismo y neurodivergencia hace ya varios años en Envigado, en Medellín, en Antioquia, ha estado también en escenarios nacional y tiene algo muy importante, y es que Leo, como yo le digo con cariño, es papá de una niña con autismo, de Sarita. Entonces él también ha sido autor de un libro que les va a contar, genera constantemente contenidos y hoy vamos a empezar este módulo con él, conceptualización de la neurodivergencia. Espero que sea de mucha ayuda, de mucha generación de conocimientos, que esto es una construcción que hoy vamos a iniciar, que nosotros la ponemos con mucho cariño y humildad de la mano de ustedes. O sea que es un conocimiento que nosotros vamos a ir acompañando, pero también cuando ustedes consideren aportar a esos conocimientos, porque eso es una red que vamos a construir fuerte entre todos, pues también lo hagan. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Leonardo Hernández. Muy contentos, Leo, de tenerte por acá. Hemos con Leo estado en muchos espacios del nivel local, incluso hemos estado con Leo también en el Congreso de la República. Bueno, creo, Leo, que es muy bonito que puedas tú empezar con en este primer módulo, con esta primer clase. Este módulo trae 3 sesiones, eh, los 3 primeros lunes. Vamos a tener digamos, un bonus extra en este módulo, es que vamos a tener una persona experta desde Argentina. Estamos cuadrando los horarios porque ella nos va a dar una charla también desde su conocimiento y la experiencia médica que ella tiene. Entonces, Leonardo, buena noche, tienes la palabra. Bueno, buenas noches, gracias Babington. Primero, pues, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, señor. señor. Perfecto, no, ante todo agradecer esa posibilidad que nos abre y muy buenas noches para todos. Como bien lo dijiste, Babington, mi nombre es Leonardo Hernández, para quienes no me conocen, y soy padre de Sara. Sara actualmente tiene 14 años, diagnosticada con autismo a los 3 años de edad, o sea que ya prácticamente son casi 12 años de vivir un proceso y de aprender muchas situaciones a partir de todo este avance que hemos tenido hasta ahora en la etapa pues, la etapa temprana y ahorita pues con este tema de la adolescencia también, que trae mucho reto. Entonces, muy complacido. Voy a mirar también el chat si hay alguna, o si quieres, Babington, me vas indicando Yo te y yo puedo me apoyar, concentro aquí. yo te apoyo con el chat, lo vamos haciendo por ratos y para que te concentres y hagas la exposición. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, entonces, quien ha visto o quien ya está contextualizado de la dinámica, este es el primer módulo, esta es la primera sesión y
obviamente muy honrado de abrir esta gran iniciativa, este diplomado, que a partir de hoy vamos a empezar a trabajar. Entonces, el tema es de hora y media, de 7:30 más o menos a 9 de la noche, vamos a estar acá, vamos a compartir, vamos a interactuar. Si hay preguntas, pues obviamente se responderán en la medida de que lleguen o al final. Y también vamos a participar. La idea es que tengamos mucho orden cuando levantemos la mano, probablemente para debatir algo, aportar en algo o naturalmente preguntar. Entonces voy a permitirme compartir pantalla. Estoy habilitado para compartir. De Babington. No te permite. No, creo que me tienes que poner anfitrión. Dame un segundo, yo reviso cómo lo hago. Sí, dale para poder poner la presentación. Discúlpame que es que no veo acá este tema. Qué pena con ustedes. Yo creo que ese es mi nombre. En mi nombre debes poner clic derecho. Sí, ya le di ahí. Donde dice más. Lo que pasa es que me está saliendo en inglés y no la veo clara dónde. Hola, Leonardo. Leonardo, ¿me escuchas? Hola, José Vicente, ¿cómo te ha ido? Bien, bien. ¿Qué me cuenta de nuevo? Todo muy bien, gracias a Dios. Yo puedo compartir, porque hay una flecha abajo que está en verde que dice compartir. Sí, por eso, Revisa. pero no me deja. Ah, bueno, ok. No, ya la señalé. Espérate que es que. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Y ahora sí. Sí, ¿Están viendo la presentación? Sí, Y señor. ahora sí. Por favor, colócala en presentación completa, por favor. Ok, Ya, listo. correcto. Entonces, es lo que les decía. Bueno, no estoy viendo en este momento. Sí me gustaría como ingresar a través del celular si me da posibilidad. Pero lo importante es que me estén viendo y la presentación también, ¿cierto? Entonces, estamos viendo el tema acá. Te estamos viendo y estamos viendo la presentación. Sí, Puedes darle tranquilamente, sí, señor, y te escucha muy bien. Y muchas gracias a Vicente por el apoyo. perfecto. Muchas gracias, Vicente. Qué bueno que estás acá. Qué bueno cada uno de los que se ha conectado. Y lo que vamos a abrir es con una conceptualización de la neurodiversidad. Obviamente aquí estamos de la mano de esta gran iniciativa por parte de Babington, que es divergentemente. Vamos a salir de aquí. Bueno, van a disculpar que no lo esté viendo, pero ya Babington me avisará. Entonces, conceptualización de la diversidad, de la neurodiversidad, ¿cierto? Básicamente nos mueve unos conceptos que vamos a empezar a abordar y que obviamente vienen en trabajo en conjunto desde mi iniciativa o desde mi, digamos, mi divulgación, mis perfiles de red, que son transformación de vida para quienes me conocen, tanto en Instagram como en YouTube, desde hace varios años. El primero fue el canal desde el 2017. Precisamente este mes pasado de julio cumplí 8 años de haber empezado a divulgar contenido con base en la vivencia, con base en todo ese proceso, desde los 4 años de edad prácticamente que tenía Sara hasta ahora. Desde los 7, perdón, cuando estábamos terminando intervención temprana. Y a través de Corazones Azules, que también saben es una corporación que yo hago parte de ella desde sus inicios, por allá en el 2016, finalizando ese año, que también ha hecho mucha incidencia y se suma a toda esta iniciativa y a todo esto que nos mueve en aras de generar conciencia, de visibilizar y de generar también oportunidades para esta población. No solamente el tema de autismo, sino el tema de neurodivergencia. Entonces, hablamos de paradigmas y hablamos de cambio. Y algunos de ellos los vamos a tratar acá. Empecemos con entender un poco mejor
¿qué es eso del cambio de paradigma sobre la discapacidad? O sea, ¿qué modelo existía y qué modelo desde este siglo principalmente se ha venido trabajando sobre él, ¿cierto? Y tiene unas características. Hablamos del modelo médico, modelo de muchas décadas atrás, que se venía trabajando, que tiene unas características muy diferentes a lo que es el modelo social, que es el que actualmente hemos empezado a trabajar, y desde activistas y desde grupos y desde movilización civil también se ha o se viene, porque pues todavía estamos en ese proceso de crear esa conciencia y de todos apuntarle a ese cambio del paradigma, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la característica, por ejemplo, del modelo médico en cuanto al problema? Lo llamaban el problema a través de la persona. La persona era quien tenía el problema, ¿sí? Y el objetivo era principalmente ir a curar o a rehabilitar, porque estamos hablando de, obviamente, un énfasis más en lo médico. ¿Cuál era el rol de la persona? Una persona se determinaba como un paciente, o sea, un objeto de intervención. ¿Y cuál era el cambio esperado? El cambio esperado es, obviamente, era en la misma persona, en quien es el paciente y quien está siendo rehabilitado o con búsqueda de una cura, ¿sí? Y eso generaba una perspectiva en esencia o muy enfocada en el déficit, en la dificultad de la persona, obviamente, ¿cierto? ¿Cuál era su limitación y cuál era esa situación que no le permitía pues avanzar, y por lo cual debía ser intervenido en cualquier terapia o en cualquier tratamiento, dependiendo la condición que tuviera o la situación que estuviera viviendo, ¿cierto? Pero cuando migramos a través de ese cambio de paradigma a un modelo social, ya el tema es que las barreras empiezan a presentarse en la sociedad, ¿sí? Por múltiples razones, que algunas de ellas ya obviamente las hemos no solamente conocido, sino vivenciado en nuestros procesos individuales o familiares, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo acá del modelo social? Es adaptar el entorno, ¿sí? Es generar esa posibilidad o esa oportunidad, para, eliminando las barreras naturalmente, para que la persona pudiera hacer o pudiera acceder a cualquier posibilidad en los distintos ámbitos en que se desempeña cualquier ser humano, ¿cierto? Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de entretenimiento, hablamos de la parte laboral también. ¿Y por qué esto? Porque la persona adquiere un rol como un sujeto activo de derechos. Y precisamente el diplomado es para eso, ¿cierto? Para entender un poco más. También marcos legales, que es el segundo módulo, que dan o que, digamos, son garantía de esos derechos, y que hasta ahora pues nos ha correspondido mucho batallar y exigir con vías legales en la mayoría de los casos, pero desde la conciencia hay que ir trabajando y hay que ir sembrando y hay que ir sumando esos granitos de arena para que esto ya tome un modelo de incidencia y de convivencia social para cualquier ser humano. Por eso el cambio esperado es en la sociedad, y por eso la perspectiva es una perspectiva inclusiva y orientada hacia los derechos humanos, ¿sí? Entendiendo que hay un ser humano detrás de un déficit o de una dificultad, de una condición, de un diagnóstico, como quieran llamarlo. Entonces, esa es la perspectiva y ese es el propósito, para que en la línea del tiempo pues ya no hablemos de algo inclusivo, sino de convivencia real, ¿sí? Porque ni siquiera hay que incluir a la persona, o sea, la persona es un sujeto de derechos, ya los tiene por ser un ser humano y por, obviamente, ser un ciudadano, y o incluso desde la temprana edad, ser una persona que debe gozar de esas posibilidades. No se les deben limitar, ni se les deben interrumpir, ni se les debe sesgar a que se desempeñen en ciertos campos, sino que realmente hagan parte activa de la sociedad, que es lo que indica el modelo social. Entonces es un cambio de paradigma. Eso con lo que tiene que ver con modelo de atención. Ahora, lo que hablamos, y ya centrándonos o adentrándonos un poco más en lo que es la neurodiversidad, existe un paradigma desde el año 1998. El llamado paradigma de la neurodiversidad
para quienes probablemente lo hayan escuchado, vamos a entrar un poco más a fondo también a entender el origen o de dónde viene. Desde el año 1998, o sea, antes de terminar el siglo anterior, ya a través principalmente o inicialmente de Judy Singer, socióloga y activista, quien acuñó este concepto o este término llamándolo neurodiversidad. ¿Y cómo lo asoció? Como un sinónimo de lo que llama biodiversidad neurológica, es decir, como la biodiversidad indica la coexistencia de varias especies y la diferenciación en un ecosistema, la neurodiversidad lo que define es la variación natural entre un cerebro y otro en la especie humana. Básicamente, para ponerlo en, digamos que en términos muy sencillos de entender, sin nada técnico, estamos hablando de que todos los cerebros son diferentes. Eso es neurodiversidad, ¿sí? Entonces, hablamos de que hay grupos neurotípicos o en algunos casos lo podrán encontrar como normotípicos, pero son esos grupos mayoritarios de población cuyo cerebro neurológicamente tiene esas conexiones típicas y por lo tanto, digamos que no entran en una situación de condiciones diferente a lo que es típico, ¿cierto? Existe, fuera de lo que es la mayoría neurotípica, unas neurominorías y que son la neurodivergencia. Y dentro de la neurominoría, dentro de la neurodivergencia, hay unas condiciones de neurodesarrollo que algunas de ellas provocan un procesamiento diferente de la información a nivel cerebral. Y esto obviamente ya la ciencia lo ha demostrado y lo ha venido estudiando bastante. Y eso nos lleva a entender que existen algunas llamadas condiciones, técnicamente trastornos, pero esa palabra también la hemos pretendido resignificar y hay muchos movimientos a nivel, por ejemplo, de España que quieren ya como que sacar y digamos ya eliminar un poco el concepto trastorno porque lo que se pretende es desasociarlo del concepto patológico del modelo médico anterior, ¿cierto? Entonces, llamarlo condición es llamarlo algo más inherente al ser humano que la tiene, que la posee. Y, por ejemplo, existe lo que es el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es una condición neurológica que se caracteriza por unos movimientos o unos sonidos repetitivos e involuntarios, lo que llaman tics, ¿cierto? Que no se pueden controlar fácilmente. ¿Sí? Porque por lo mismo, porque son involuntarios a nivel cerebral. Bueno, no voy a entrar en las causas de esto porque la idea es avanzar un poco. Y además del síndrome de Tourette, existe lo que es el TDA o TDAH. El TDA es un concepto un poco más antiguo que tenía que ver con un déficit de atención, pero le suman la H hablando de la hiperactividad y esto se ha vuelto muy frecuente, es uno de los que probablemente más, uno de los que más se diagnostica hoy día, que es el TDAH, ¿cierto? Que tiene que ver con la inatención y la hiperactividad, básicamente, y la impulsividad para poder prestar atención y para desempeñarse, digamos, en un ambiente donde debe estar un poco más concentrado y atento y dispuesto, ¿cierto? Eso es básicamente lo que es el TDA. Ahora, existen también unos que se llaman TEA. TEA no es el espectro autista. TEA son trastornos específicos del aprendizaje y esos son condiciones de neurodesarrollo también. Son dificultades específicas que afectan, en el caso de la lectura, la dislexia, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la escritura está la disgrafía y en el caso de las operaciones matemáticas o aritméticas está la discalculia. No son los únicos, existen otros, disfasia, disortografía, o sea, los han venido nombrando dependiendo del área donde haya afectación, ¿sí? Y esto tiene unas bases neurológicas diferentes, pero igual son condiciones de neurodesarrollo. Por ejemplo, la dislexia, que es la que más se conoce, dificulta o afecta un poco la lectura y el procesamiento del lenguaje, es decir, del habla también, ¿sí? Asimismo, la disgrafía afecta la escritura y la discalculia dificulta
posibilidad o el aprendizaje de... Hay un micrófono. De las... ¿Hay algún micrófono por ahí? Ok. Ya lo organizamos. Las habilidades matemáticas. ¿Cómo? No, continúa, Leo, que ya lo organizamos. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya entrando en materia de lo que para nosotros es la principal información que tenemos fruto del proceso y de la vivencia, hablemos de lo que es el TEA, el trastorno del espectro autista, condición del espectro autista, como quieran llamarlo. Ahora, ¿por qué se denomina de esta manera? Pues sencillamente porque no hay dos personas diagnosticadas que tengan los mismos signos y síntomas y por eso se denomina un espectro, ¿cierto? Hay muchos aspectos o cosas que pueden influir, por ejemplo, y que son signos de alarma. Sobre todo en la edad temprana pueden presentarse retrasos en el lenguaje, es decir, en el habla, problemas de racionamiento también, asimismo problemas de aprendizaje y unos desafíos en su forma de comportarse. En el tema de conducta, obviamente, y en el tema también de relacionamiento, de interacción social. Por esto es que el autismo como tal se describe como un espectro. Y recordemos que la palabra espectro es prácticamente el TEA fue diagnosticado como tal o clasificado como tal desde el 2013, ese año en que llegó la quinta versión del manual diagnóstico de situaciones o de condiciones mentales, que es el DSM-5. Sí, ahí fue donde se habló del espectro autista. Pero más adelante profundizamos un poco más para también entender el origen, porque es muy bueno saber de dónde viene para comprender mejor el por qué esto se ha venido, digamos que viendo en cuanto a barreras, creencias y paradigmas, obviamente, que es lo que estamos hablando en este momento, ¿cierto? Por esto es espectro. ¿Y de dónde viene? Pues digamos que el origen de la palabra en sí proviene del griego autos, que es uno mismo, e ismos, que quiere decir actitud. Y si nos vamos, por ejemplo, a una definición de la RAE, que incluso hace poco la Asociación en España de Medicina, la Real Asociación de Medicina en España, quiere también cambiar y que esa palabra no aparezca más, quiere llamar la condición, y hay toda una controversia en ese sentido, porque digamos que hay situaciones donde todavía no está claro y que se puede prestar para malentendidos. Entonces, con eso hay que ser muy responsable y hay que entender que esto obedece a una evolución en esos criterios diagnósticos. Un segundito, un momentico, yo por aquí, me disculpan un momentico. Ya voy a volver a poner aquí. Listo, entonces, ¿qué dice la RAE? La RAE es un trastorno del desarrollo que afecta la comunicación y la interacción social, caracterizado por patrones de comportamiento restringidos. Aquí entremos todos a tomar conciencia y a saber que se está resignificando conceptos, ¿cierto? Por ejemplo, hablar de algo restringido. En los últimos años se ha venido trabajando el concepto de intereses profundos, intereses marcados, algunas veces muy obsesivos, pero no restringidos, ¿cierto? Porque eso también obedece a alguna característica que ellos tienen en cómo procesan la información. Por ejemplo, la atención en túnel, que llaman hiperfoco, y otras situaciones que también tienen que ver con esto. Son movimientos repetitivos y estereotipados. Eso sí se puede presentar. Por ejemplo, en inglés se le llaman stimming, ¿sí? Que son esos, por ejemplo, el aleteo o dar vueltas en círculo. Esa clase de movimientos son los que se generan a través de lo que se ha percibido que es la regulación que ellos tienen que hacer de sus estímulos y de sus emociones, ¿cierto? Esa regulación ellos la hacen a través de movimientos estereotipados.
que se llaman STEAM, ¿cierto? Breve historia del término autismo para contextualizar. Esto no es nuevo, viene desde el año 1908 a través de un psiquiatra llamado Erwin Bleuler. Más adelante, en el año 1925, hay estudios de Grunia Shukareva, mujer, adelantó bastante, y luego en los años 40, a través de probablemente los dos psiquiatras que más se han asociado, que se han conocido, que son Leo Kanner y Hans Asperger, que trabajaron y cada uno tenía percepciones diferentes. Kanner decía que había niños que estaban seriamente afectados. Ambos eran psiquiatras, ¿cierto? Pero, por ejemplo, lo que decía Asperger es que describió a niños muy capaces, o sea, en la universidad que estaban muy afectados y el otro decía que eran muy brillantes y muy capaces. Estas dos opiniones, claramente diferentes, siguieron siendo útiles para los médicos, viniendo desde conceptos de psiquiatría por 3 décadas próximas. Es decir, estamos hablando de que entre los años 40 y los años 1970 todavía se hablaba de algo psiquiátrico muy asociado a la esquizofrenia, porque de hecho Leo Kanner era muy especialista en ese tipo de condición, en la esquizofrenia. Entonces, a través de todos esos estudios, fue en los años 80 cuando a través de otra psiquiatra, Lorna Wynne, empezó a estudiar y ella estableció que se trataba de un espectro. Inclusive hay un concepto que se llama la triada de Wynne. La triada de Wynne tiene que ver con esas características que ahorita mencionábamos, ¿cierto? Interacción social, comunicación, dificultad para hablar y tema de inflexibilidad conductual o de comportamiento. Pero cuando se habla de espectro se empezó a introducir algo que decía que no era ni lo uno ni lo otro, sino una gama muy amplia con diferencias marcadas entre individuo e individuo, o sea, casos dependiendo de cada persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo fundamental aquí? Lo fundamental aquí ya de pronto para también empezar a trabajar algo que es más conceptual y que también interactuemos para no quedarnos solamente en la presentación, tengamos un poco más de interacción, también entendiendo que a partir de aquí se va a generar una actividad que complete esa intensidad horaria de esta primera parte del primer módulo. ¿Sí? Leo, Ante todo, ¿sí? tenemos una pregunta de Blanca. Blanca nos dice que si están revisando los conceptos dependiendo de las características. ¿Es así, Blanca, tu pregunta? Porque si quieres, Blanca, puedes encender tu micrófono y puedes hacerla directamente. Sí, señor, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Ok, buenas noches. Sí, señor, a lo largo de estos años y de esta charla, mi pregunta, porque pues mi hijo, yo tengo un niño con autismo desde hace 6 años diagnosticado. Al principio me dijeron que era retraso global del desarrollo y después TEA. Y ahorita ya por último, no, definitivamente autismo en la niñez. Entonces ahí está mi confusión. Bueno, gracias Blanca. Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? Porque también hay que entender, y de eso todo, lo que yo voy a hablarlo mucho desde el conocimiento que ha dado una vivencia, pero también una interacción con, no solamente con Corazones Azules, sino con varias fundaciones a nivel nacional que trabajan en pro de lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasa en Colombia, por ejemplo? En Colombia no hemos llegado a la clasificación del CIE-11, ¿sí? O sea, los diagnósticos y la codificación están todavía con el CIE-10 y el CIE-10 todavía no está conversando con el DSM-5. Es decir, hoy en Colombia todavía pueden diagnosticar síndrome de Asperger, sabiendo que el síndrome de Asperger desde el año 2018, ya prácticamente desde el 2013, a través del DSM-5 ya desapareció como categoría diagnóstica. Y en el 2018 el CIE-11, que todavía no ha sido implementado a nivel Colombia, no se ha actualizado, el CIE-11 ya dice
es la clasificación TEA acorde con el DSM-5. Entonces, por eso es que a veces hay confusión entre codificación de diagnósticos, porque no estamos actualizados, ¿sí? No estamos actualizados. O sea, realmente que hoy en día todavía se hable que Asperger está en la escala que se puede diagnosticar, es prácticamente estamos hablando de 12 años, hace que esto ya no, bueno, 5 años si lo llevamos al CIE, que es de la OMS, ¿sí? 7 años, desde 2018, se supone que ya debería estar cambiado esa clasificación. Y hablemos de TEA nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Cuál es la que dice el DSM-5? El de trastorno del espectro autista tiene 3 niveles de apoyo. Tiene 3 niveles de apoyo. Y lo que hizo esa clasificación nueva es recoger lo que anteriormente eran los TGD, o sea, el trastorno generalizado del desarrollo, que tenía 5 categorías o 5 clasificaciones. Entre ellas estaba el autismo, entre ellas estaba el síndrome de Asperger, y había otros 3 que había uno que llamaba síndrome de Rett, había uno que era no especificado y había uno que llamaba el desintegrativo infantil. Ahorita al principio Babington hablaba de que yo escribí un libro, correcto, y yo tuve que consultar eso para ponerlo en el libro de Autismo, Transformación de Vida. Yo menciono eso para informarme, pero hago claridad en que hoy y con las actualidades del manual diagnóstico de DSM-5, el TEA es con nivel 1, que es un nivel básico, un nivel 2, que es notable, y un nivel 3, que es muy notable. Y esos niveles tienen la tabla tiene 2 aspectos que evalúan, que son la comunicación social y el comportamiento, que incluye los movimientos repetitivos y las estereotipias. La parte comportamental con sus características de acuerdo al nivel de apoyo que requiera, y la parte de comunicación social, que tiene que ver con lenguaje, habla e interacción, con las características de apoyo que requieran. Esa es la tabla del DSM-5, y así deberían estar siendo diagnosticados hoy los niños. Autismo en la niñez. Para ahí entramos un poco también en lo que hablábamos al principio, vamos a crear conciencia, que es que el autismo es de toda la vida, o sea, no es en la niñez. Incluso hay mucho diagnóstico adulto hoy en día, y se ha disparado precisamente por eso, porque se han inflado los números de incluso padres de familia que tras ir a buscar una evaluación neuropsicológica de su hijo, se la hacen a ellos y salen como que están dentro del espectro autista también, ya habiendo construido familia, siendo profesionales. Entonces todo eso es porque los criterios ya son un poco más claros, se han trabajado bien. También hay malos diagnósticos, yo no digo que no, se presentan casos donde tienen que, pero no es porque sea autista y luego no lo sea, es porque fue mal diagnosticado al principio, ¿cierto? De pronto se aceleraron un poco o se confundieron con otra condición que podía estar ligeramente similar y que pudiera generar esa confusión, ¿cierto? Pero de todo eso hay que saber, por eso toda esta información que vamos a empezar a trabajar desde hoy en lo que es estos fundamentos son muy básicos, lo que yo les estoy compartiendo. Enseguida le damos la palabra a Ana María. Lo que les estoy compartiendo es sencillo, pues para entenderlo mejor, pero tiene un fondo que cada uno debemos empezar como a conocer, ¿cierto? Por eso es que es muy valioso esa dinámica de trabajar en equipos, por ejemplo, sectorialmente, con toda la comunidad que viene haciendo parte del grupo de WhatsApp y de la iniciativa que ha tenido en su comunidad Babington. Un segundito. Bueno, Ana María, pero yo vuelvo a la presentación. Perdón, ¿me escuchan? Hola. Sí, dale, Ana María. Mire, yo tengo el hijo mío, tiene 13 años, pues ya es preadolescente, es autista. Según en el rango de niveles, es el nivel leve, ¿cierto? Pero pues yo considero que yo leí mucho en Instagram y hay un niño que sigo mucho que es autista, él es por allá de España, y él dice que los niveles no debería existir,
porque en realidad él también es nivel 1 y en realidad necesitan mucho apoyo, así sea nivel 1. El mío tiene unas crisis que a veces ni yo misma sé cómo controlárselas, porque me cuesta controlarlas. Y pues yo no nací tampoco aprendida sobre el diagnóstico de él, ¿cierto? Pero yo digo que, porque la gente dice, ¿sabes? Es que no se le ve que sea autista, no tiene discapacidad, no tiene esto, pero es que ellos ellos están en el opuesto mío, porque ellos no están con mi hijo 24/7 como uno. Entonces, esa es mi pregunta, ¿por qué o sea, no deberían tener esos niveles los niños, sabiendo que esa clasificación no la deberían tener, digo yo? Un momentico, yo veo una cosa. Ustedes me están compartiendo la pantalla, ¿la están viendo? Yo sí estoy viendo, pero veo varias pantallas. Esta. Ah, ya sí. Bueno, gracias a Ana María. Mira, lo que pasa es que aquí hay que entender, y vuelvo y digo, todo esto a partir, por ejemplo, del paradigma de la neurodiversidad, que prácticamente mucho de ello tiene que ver con la comunidad autista en primera persona, ¿cierto? Que se han abanderado un poco sobre todo porque el autismo, digamos que hay ciertas variables que hacen más complejo su manejo, ¿cierto? Por ejemplo, las comorbilidades. Entonces, dentro de las comorbilidades existen temas sensoriales, ¿sí? Alteración de esa modulación, de cómo responde a los estímulos. El tema del habla, pues también está con el apoyo, dependiendo, porque si no se comunica, es un nivel, o sea, al menos si no habla, ahí sí requiere mucho más apoyo, por eso se ubica en un nivel 3, ¿cierto? Y hay que entender que los niveles son, en cierto sentido, dinámicos, porque muchos pueden ser momentáneos. O sea, por ejemplo, por eso es que salen versiones como la de este chico, que dice, yo puedo, digamos que en ciertas circunstancias requerir mucho apoyo, así sea nivel 1. Entonces, no es un nivel estático, porque algunas situaciones en el entorno de momento puedan generar que requiera alguien ahí a su lado que le brinde ese apoyo, ¿cierto? Porque se puede detonar, porque se puede alterar por el tema sensorial, vuelvo y digo, o porque el tema de interacción se le dificulta, por la literalidad que manejan, por la rigidez cognitiva que a veces tienen. Si tienen discapacidad cognitiva, a veces esa discapacidad se puede evidenciar en algunas áreas, pero en otras no, porque ellos tienen atención en túnel, pueden tener hasta memoria fotográfica, procesan muy bien la información de nivel visual, ¿sí? Entonces no es algo estático. Lo que pasa es que hay que partir de una referencia. Y digamos, esa referencia me la entrega esas clasificaciones. Entonces no es para rotular ni para ser absolutista de que es porque es nivel 1, entonces básicamente hay que dejarlo solo o es muy mínimo el apoyo. No, momentáneamente, y vuelvo y digo, ante circunstancias específicas, él puede llegar a ser un nivel 3 y viceversa, ¿cierto? Porque una persona nivel 3, yo, Te está pidiendo la palabra para cuando termines ahí el concepto, Jimmy Moreno. Y también un pequeño espacio para que leamos 2 o 3 comentarios del chat. ok, listo. Bueno, si quieres, dale. ¿Quién era la que tenía la palabra? Jimmy Moreno la está solicitando. Jimmy, bien pueda. Bienvenido. Buenas noches, no sé si de pronto me están escuchando. Sí, señor, ahí te escuchamos. Sí, dale. Bueno, ahorita hace un momento mi señora Blanca estaba haciendo una pregunta y de todo lo que yo estaba leyendo, bueno, no sé si de pronto mi esposa me puede asesorar un poquitico acá. Hay, digamos, algunas como discapacidades, digamos, en cuanto a lectura, matemáticas, lo que se estaba viendo ahí al principio. Mi hijo, pues, como lo dijo mi señora, él está diagnosticado con autismo. ¿Qué posibilidades, mi pregunta es la siguiente, qué posibilidades hay
de que, digamos, sin yo darme cuenta, haya tenido o tengo, digamos, algunos autismos, y pues ya, digamos, ya tengo 45 años, pero pues tuve como ciertos sucesos durante mi niñez, pero nunca, nunca era el autismo, sino hasta después de 30 de ser muy proceso de ser papá. Y hay ciertas cualidades, características que muy probablemente y tengo alguna, ¿qué probabilidades haya, tengo yo de que de pronto si tengo alguna condición especial o conductiva que le haya podido transmitir a mi hijo? O sea, ¿qué probabilidades puede pasar eso? O digamos es muy aparte de, digamos, en cuanto a la genética, digamos, entre padre e hijo. No sé si de pronto, si me puedan corregir de pronto mi pregunta, que estoy un poco confusa en ese tema. Muchas gracias. No, sí, claro. Bueno, lo que pasa es que miren, aquí hay que hacer claridad en algo, y es que aquí, como estamos hablando de una conceptualización de neurodiversidad, no nos podemos ir tan a fondo con cada condición, ¿cierto? El autismo, por ejemplo, tiene una alta incidencia desde lo genético, hereditario y no hereditario, pero es multicausal. Entonces, digamos que hay una mayor probabilidad, claro, que si un hijo que si un padre tiene autismo, o así no haya sido diagnosticado, pues su hijo también tenga el espectro del autismo, ¿cierto? Hemos visto casos varios, incluyendo familias que tienen 2 y 3 hijos y los 3 tienen autismo en diferentes niveles o en diferentes manifestaciones en cada uno de ellos. Entonces, probabilidades son altas. Ahora, la cifra exacta no la podría manejar, no estoy como competente para decir un número, pero sí el riesgo mayor. Y como Pero digo, yo tengo con un amigo autista. ¿cómo? ¿Por qué no se dejó conectar eso? Nosotros hemos conocido personas que a los 45 años de edad les diagnostican autismo. Sí, vuelvo y digo, es relativo. En la adultez, a los 18, a los 20, a los 30, a los 40. ¿Sí? Es porque esa nueva clasificación, esos nuevos criterios diagnósticos dan para entender y para, por ejemplo, esas personas a veces una respuesta que los alivia un poco en el sentido de que entienden qué fueron esas dificultades tan marcadas que tuvieron, que en su momento, en alguna edad, pues no entendían de dónde venía, ¿cierto? Entonces, esa información, digamos que les da mucha respuesta. Pero básicamente es entender que también no nos podemos ir tan a fondo, porque si no aquí nos quedaríamos varias horas hablando del tema autismo, porque tiene mucha tela para cortar. A lo que yo refería Leo, con las... ¿Qué hubo? qué pena, te interrumpo allí. Te propongo que vamos a leer el chat en este momento, que hay unos mensajes, y que terminemos la presentación como también nos lo propone Alejandro, y dejemos como un conversatorio al final de preguntas, que las personas tomen nota de la pregunta y al final terminemos después de tu exposición y ahí hagamos como ese conversatorio para no interrumpir la presentación. ¿Te parece? Me parece muy bien. De hecho, yo estaba ya por terminar la presentación. Yo simplemente ya me iba a remitir a estas frases que nos llaman a la conciencia, ¿cierto? A todos. Y nosotros mismos debemos hacer lo propio para que toda la sociedad entienda que ellos son personas, no son un diagnóstico, no son su condición, no son un rótulo, no son un pronóstico. Son personas que tienen la posibilidad y deben ser garantes de derechos en cuanto a su desarrollo, a sus avances, a potenciar también sus habilidades, porque son seres humanos. O sea, podrá haber dificultad. El modelo médico decía, centrémonos en la dificultad y rehabilitemos. El modelo social digo, pues miremos para qué son buenos y vamos a capitalizar eso, ¿cierto? Y esta frase que como corporación utilizamos mucho en Corazones Azules, en una ruta que tenemos precisamente para hablar de autismo y de inclusión y
y de parte educativa, es a través de Rosa Luxemburgo. Dice: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Eso nos debe mover, ¿cierto? La equidad, ¿sí? Pero entendiendo la diferencia como seres humanos y a los ojos del paradigma de la neurodiversidad también. Importante hacernos conciencia de eso. Esta otra frase también la saco de un filósofo que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, parafraseando, porque la frase que él puso en su libro es otra, pero a lo que voy es, hay que conocer. Por eso en algún momento de la presentación hablaba de la historia y de dónde eran los orígenes de todo esto, de toda esta evolución que ha venido surgiendo a partir de estas condiciones, ¿cierto? Que vienen creciendo en número y que nos han tocado la vida, porque en nuestro caso, yo lo he repetido mucho, si yo no tuviera Sara, yo no sabría autismo. Entonces estaría en la sociedad que tiene los mitos, que tiene los paradigmas, que no tiene la información y que debe ser informada, educada y concienciada al respecto, ¿cierto? Por eso esta otra frase digo: quien la conoce y la entiende, su historia, la que se está escribiendo, está convocado a cambiarla, o estamos convocados. Por eso iniciativas como estas son tan valiosas, al igual que las que han hecho las múltiples fundaciones, que algunos miembros de ellas están acá presentes. Estamos llamados a ese cambio, a ser actores de cambio, ¿cierto? Muchas de las dinámicas hoy en día terminan con llamados a la acción. Hagámonos este llamado a la acción. No solamente digamos, estas iniciativas que ven abajo, divergentemente de Babington, la mía, Transformación de Vida, la corporación, o sea, todos apostemos y apuntemos y articulemos para ser protagonistas de ese cambio. Tengamos esa conciencia y una parte más activa. Les agradezco mucho la atención. Ahora sí, a Babington damos pie a preguntas e interacción. Voy a dejar de compartir aquí. Gracias, Leo. Muy, muy agradecido. Voy a leer el chat y luego pasamos a las preguntas. Un saludo para Mariana. Mariana nos dice, en un segundo yo regreso. Mariana nos dice: y debemos empoderarnos sobre el diagnóstico y sus comorbilidades para poder saber ayudarlo y sobre todo entenderlo. Mónica nos dice que este trastorno es como una montaña rusa. Mariana de nuevo nos habla, realizando una evaluación neurológica. JK Álvarez nos menciona: mi hijo tiene autismo nivel 2, tiene inatención moderada y baja capacidad intelectual. Ningún colegio me lo recibe. ¿Qué puedo hacer? Alejandro Rodríguez nos había hecho la sugerencia de dejar las preguntas para el final y Blanca nos dice que totalmente de acuerdo, que al final. Bien, sobre todo nos centramos en la pregunta que nos hace JK Álvarez, y es: mi hijo tiene autismo nivel 2, tiene inatención moderada y baja capacidad intelectual. Ningún colegio me lo recibe. ¿Qué puedo hacer? Es que precisamente es lo que vamos a empezar a trabajar acá, ¿cierto? Para mí, este curso, por ejemplo. Perdón. Ok, bueno. Lo que vamos a empezar a trabajar acá es armarnos de las herramientas que existen y saber capitalizarlas con argumentación suficiente, porque hay muchas leyes y obviamente el marco legal lo vamos a tratar la semana próxima, pero aparte de eso existen convenciones internacionales desde la ONU, existen leyes estatutarias, ¿sí? Y leyes ordinarias también. Algunas tienen que ver con inclusión. Por ejemplo, el decreto 1421 del 2017, que en agosto, o sea, este mes, cumple 8 años y está en pañales, prácticamente diría uno, porque siguen negando cupos, o sea, siguen desconociendo lo que ahí dice, que es un decreto pensado para la educación inclusiva de todas las discapacidades, de todas las personas con discapacidad. El decreto 1421 del Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué pasa? Que hay barreras en el sentido que hay, digamos, insuficiencia del conocimiento y el personal competente y adecuado para poder dar atención a las necesidades de poblaciones
con condiciones específicas. Inclusive hay otra ley del 2023, la 2216, y la 2216 habla de educación inclusiva para personas con trastornos específicos del aprendizaje, que ahí también entran estas condiciones de neurodesarrollo. ¿Sí? Porque es que, entendiendo también el autismo, ahorita el comentario me parece muy valioso de la mamá, nosotros debemos conocer muy bien a nuestro hijo, o sea, identificar y tener claro, aparte del autismo, qué comorbilidades tiene y qué tanto le afecta, ¿cierto? O sea, cómo se manifiesta, por ejemplo, el tema sensorial, cómo se manifiesta el tema cognitivo, porque si tiene discapacidad cognitiva, eso es una comorbilidad, o sea, eso no viene con el autismo, es una comorbilidad, o sea, como condición asociada, se presenta sobre todo en el nivel 2, nivel 3, se presenta bastante, ¿cierto? Probablemente en el nivel 1 no haya discapacidad cognitiva, pero hay otros retos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, anteriormente, cuando existía o había esa división, se decía que autismo no podía coexistir con TDAH. Y hoy en día en el espectro eso sí se ve, ¿cierto? Hay personas, inclusive Babington estuvo presente en el último en vivo mío, que el doctor Abraham Arenas de España tiene Tourette, TDAH y TEA. Tienen los tres. Tienen las tres condiciones de neurodesarrollo y neurológica. Eso son, digamos que hace más complejos ciertos manejos, porque cada una de esas condiciones tiene unas características, por lo tanto se debe atender de una manera diferente, y eso es lo que probablemente no el sistema todavía, a pesar de que el tema de... No, sí se ve, o sea, hoy sí se ve, yo digo anteriormente, se decía que no, pero hoy sí se ve, ¿cierto? A través de toda esa evolución, vuelvo y digo, de las características, sí se puede presentar que una persona, y de hecho es frecuente que se presente, por ejemplo, autismo y epilepsia, autismo y TDAH, autismo con trastornos de insomnio, de sueño, ¿sí? Con trastornos de ansiedad, con el tema del tema alimentario también, que eso es un área que también vienen trabajando bastante. Bueno, Valeria hace rato tiene la mano levantada. Démosle la palabra a Valeria. Buenas noches, no, yo soy Stephanie, sino que la cuenta es de mi hija. Okay. Mira, es que mi hija a los 6 meses, ¿cierto? Ella empezó a convulsionar, tuvo unas convulsiones. Y ella estuvo desde muy chiquita con neurólogo. A los 3, cuando llegó pandemia, ella tenía como 3 años y 4 años. Ahí a ella los síntomas se le vieron, pero a ella no, en el principio no la diagnosticaron con autismo, sino con mutismo selectivo. Investigando mucho, pues ella también tiene el diagnóstico pues de epilepsia, ¿cierto? A ella diagnosticando mucho, indagando mucho, la neuropsicóloga le hizo varias pruebas. A mí no me le hicieron las pruebas como a las 10 terapias, pues que el diagnóstico, sino que me lo alargaron. Cuando el neurólogo me dijo, vea, la niña tiene, al principio me le diagnosticó el mutismo selectivo, pero él seguía viendo unos rasgos como que se camuflaban, ¿cierto? Empezó a leer como que dijo, este caso me parece como súper interesante. Entonces como que él está haciendo la especialidad y me dijo, ay, puedo trabajar con la niña, tal cosa. Y él descubrió, pues él me dijo que hay una parte en que por ejemplo, los aleteos, ¿cómo es que se llama? Que se dijo el nombre. No, las estereotipias, pues, en Eso, español. en las niñas es o sea, se puede camuflar más en las niñas que en los niños. Entonces, y que el mutismo tenía muchos rasgos del autismo también. Entonces, que por eso había sido tan difícil diagnosticar, porque cuando no se estudia al principio todo es autismo, pero ella resultó con un autismo, con un mutismo y también con un TDAH. Entonces él me dijo, yo no le te voy a enumerar la clasificación del autismo porque el autismo es un espectro, nunca está tan lineal, él siempre es curvio. Entonces, por ejemplo, mi niña es autista, ¿cierto? Ella hay veces es uno, hay veces es dos. Y ella también tiene su retraso cognitivo. Entonces, como ella tiene varios diagnósticos, él me dijo, pues no se le puede tratar el autismo solo, sino que se le trata todo lo que ya tiene, pero
a ella nunca me la han numerado. Ah, es que es nivel 1 o nivel 2 porque él me decía, es que anteriormente decían, es que el autismo tipo 1 son los de Asperger, los inteligentes. Por ejemplo, pues los que se les va, son tesos que para la matemática. Yo decía, no, mi niña no es así. Entonces me decía, es que a ella no se le puede enumerar porque ella tiene otras condiciones aparte del autismo. Entonces, por ejemplo, siempre que me dicen, ¿es nivel qué? No. Entonces él me dijo, cuando le pregunten, ¿es autista? Es que el autismo, y él nunca me lo ha enumerado, ni en el certificado de discapacidad sale como enumerado, sino que solamente sale como neurodiscapacidad intelectual. Lo de ella es como, porque como tiene varios diagnósticos, ¿cierto? Se las pusieron todas completas en el mismo diagnóstico, pero él siempre ha hecho énfasis en no enumerarla, porque un día puede estar en nivel 1, al otro mes puede estar en nivel 2 No, y sí, que no. es lo que, Y él me dijo que no se puede comparar muchas veces porque muchas veces en las niñas no es muy detectable a la primera. bueno, gracias por el comentario. Realmente es cierto lo de las mujeres, es cierto que se presenta, inclusive anteriormente, ya eso se ha sido obviamente también debatido y hasta demostrado. Prácticamente algunos ya hablan de una proporción 1 a 1. Anteriormente decía que por cada 4 niños había una niña. O sea, era una proporción de 4 a 1. Hoy en día dice, no, vamos casi que 1 a 1 por lo mismo, porque hay una condición que se llama el enmascaramiento. Y el enmascaramiento a veces es más fácil para la mujer. ¿Sí? El camuflaje, el masking que llaman, se evidencia que a veces, por ejemplo, las mujeres pasan más desapercibidas o por su forma de ser pueden camuflar ciertas áreas, pero eso a perjuicio también de su propio desgaste, porque a veces ellas lo hacen para encajar y eso es muy difícil, es como irse en contra de su propio ser, de su propia personalidad, y eso genera un desgaste mucho mayor y unas repercusiones en otras áreas desde el punto de vista emocional, ¿cierto? Que pueden llegar a ser patológicas, ¿cierto? Ansiedad, depresión, o sea, es complicado el tema de masking, pero también se ha visto que hay un panorama al respecto. Lo de mutismo selectivo, lo que pues, obviamente lo he leído, el mutismo selectivo es diagnóstico diferencial, es diagnóstico diferencial. O sea, ahí puede haber los dos. De hecho, el mutismo selectivo se presenta. Hay gente que uno dice, pero no habla, y como no habla, entonces está ubicado en el nivel 3. No, no hablas porque no quiere. Tiene toda la capacidad, tiene todo, pero simplemente no le da la gana. Pues, hablándolo, digamos que alcanzó un quitado, como se dice. Hablando del mutismo selectivo. Por ahora, ahorita Mariana mencionaba otra condición que no vi el nombre, pero bueno, lo importante es que haya una buena evaluación neuropsicológica y que no nos mintamos, ¿cierto? Volvemos a decir, los niveles simplemente son referencia y es bueno tenerla. Nosotros decimos sal a nivel 2, sal a nivel 2. ¿Por qué? Porque el apoyo es notable en la mayoría de los casos, ¿cierto? En la mayoría de los casos. Habrá momentos en que es nivel 1, o sea, no se puede defender sola. Hay momentos en que puede estar tan detonada que requiera un nivel 3 de apoyo. Entonces, es variable en ese sentido. Como decía el profesional, no es lineal ni estático, yo lo mencioné ahorita, es más dinámico, entendiendo que hay situaciones en circunstancias que los pueden detonar. Leo, me permito leer Sí. aquí el chat para darte apoyo allí. Alejandro Rodríguez, retomando el tema de la educación, nos dice, el proceso de inclusión escolar, si bien lo respaldan las leyes, va de la mano con la empatía que los padres logremos desarrollar en la comunidad educativa. Debemos estudiar a nuestros hijos la condición, sus debilidades, sus fortalezas, discúlpenme que por acá sus fortalezas para poder tender puentes entre nuestros hijos y su entorno escolar. Lo que Alejo nos menciona es gran parte de lo que se quiere construir acá y es que nosotros podemos tener la capacidad de una movilización social en torno a sistemas como el educativo.
porque hoy mire como lo plantea Alejandro, es verdad, dice, venga, es como yo tratando de realizar una buena alianza en el buen trato con los docentes, pero nosotros lo que necesitamos hoy es adicional de eso, que se hace muy bien por parte de las familias, es que los docentes tengan las herramientas y que las instituciones también tengan las herramientas. Por eso en temas de sistema escolar vamos a trabajar mucho. Nos dice Marcela, claro que sí se ve con respecto a que el TEA se pueda ver en un nivel 3 y el TDAH. Sí, entiendo que así es. Alejandro nos complementa, es decir, usando solo lo legal y no involucramos en el proceso muy posiblemente en un proceso fallido. El tema de los colegios es apoyarnos en las herramientas normativas, Alejandro, y familias, porque lo que nosotros vamos a hacer es tener la información, la capacidad de entender qué hay en cada municipio o departamento con respecto a políticas públicas y gestionarlas. ¿Qué sucede? Una administración pública que tiene muchas tareas por desarrollar, muchas veces cuando hay un derecho por allá que no se está atendiendo, si no hay una comunidad que lo gestione, que tenga la capacidad de movilizarse, lo va dejando quieto. Y es lo que nosotros queremos hacer, una movilización desde lo legal. Y bueno, esperamos no tener que hacer movilizaciones porque hay muchas comunidades que lo hacen desde las vías de hecho y así logran sus necesidades y sus derechos. Mariana nos dice, o puede tener un síndrome de Angelman. Yo creo que se refería a cuando ahorita nos estaba hablando la otra madre. Dice que se necesitan mucho más pruebas. Peda Eugenia, un abrazo. Dice aquí, gracias de todo corazón a cada persona que se interesa en conocer, aprender, y lo ideal es trabajar juntos con amor, respeto y pasión. El caballero Babington, un abrazo grande y gratitud por acompañarnos y generar espacios para educarnos. El caballero Leonardo es un compañero de batallas y mi gratitud por sus aportes tan significativos para nuestro empoderamiento. Se les quiere mucho. Mariluz dice, así es, muy de acuerdo. Y Mariana vuelve y participa y nos cuenta. Yo le digo a los papás, no se limiten, el diagnóstico solo es un piso del cual vamos a pisar y debemos empezar a subir escalones sobre la intervención terapeuta y plan evaluativo de conductas para su intervención y así que ellos avancen y ellos necesitan apoyos visuales, tanto donde van avanzando y comprendiendo poco a poco. Luisa Laverde, un abrazo a Lisa allá en Girardota, nos dice, los procesos educativos deben tener un componente legal y otro de acompañamiento educativo y familiar. Pero es importante que el padre de familia siempre acompañe el proceso y aporte herramientas a los docentes para que puedan realizar los ajustes en el alumno. Muy bien, gracias Luisa. Marilu nos cuenta y nos dice, cordial saludo, es muy importante que se genere la buena comunicación de manera clara y directa y que exista posibilidad de que se ofrezca apoyo emocional. Además es importante contar con la ayuda profesional y recursos de apoyo para la familia y la persona con autismo, nuevas políticas públicas. De acuerdo, e incluso vamos a generar políticas, pero es muy importante las existentes, las leyes y el acuerdo que tenemos en Medellín, lo que se esté diseñando, que en Casanare vienen avanzando también en la discusión, que nosotros podamos avanzar. Jimmy Moreno, pero hoy en día los docentes con todo respeto que merecen, si bien conocen el tema, no lo abarcan o no lo investigan a profundidad y aulas especializadas son muy contadas. Totalmente de acuerdo, Jimmy, por eso se necesita de nuevo hablar de una sociedad, un grupo, una movilización de las personas interesadas para poder avanzar en el tema de la formación a los docentes y además de lograr escenarios en cuanto a la infraestructura, como aulas especializadas. Esto hablando en educación, pero de la misma manera en temas de centros comerciales, en temas de espacios públicos, bueno, en todos los lugares. Ese es verdaderamente nuestro objetivo y lo plantea ahorita Piedad. Aquí ya se viene, lo que pretendemos recoger los acumulados, no venimos a descubrir muchas cosas ni a inventar, sino a recoger los acumulados, articular los conocimientos y poder generar avances significativos en cuanto a la gestión de las políticas públicas. Leo, ¿qué más tienes ahí para el día de hoy en el taller? No, yo creo que es muy valioso todos los aportes, pero algo de lo que han comentado también es muy cierto y por eso es que uno valora y aprecia mucho que esté esta cantidad de personas acá, porque todos los que hemos vivido procesos donde nos hemos involucrado, realmente se nota, y eso está comprobado hasta la saciedad, que es en la casa, es con el padre cuidador, con esa figura que desde el día a día, en ambientes naturales, o sea, trabaja en dos áreas
que son las fundamentales para aprender, ¿cierto? En repetición y en imitación. O sea, modelamos y somos constantes en la acción para que la aprenda, ¿cierto? El decreto 1421 habla de responsabilidades, de hecho las lista, o sea, las relaciona. Los padres también tenemos responsabilidades desde lo reglamentario, pero desde la conciencia mayor debe ser nuestro aporte, ¿cierto? Porque somos los que estamos en el día a día, los que conocemos a nuestro hijo, los que sabemos y tenemos que identificar y detectar cuáles son sus potenciales, no solamente centrarme en las dificultades, como decíamos al principio, en el cambio de paradigma. Vamos a potenciar lo que es bueno. Por eso es que nosotros en la corporación a veces, bueno, no a veces, siempre somos muy intencionales con esto, llamando a abrir la mente de lo que es el sistema, porque es que el sistema educativo en sí, pues remitiéndonos al tema educativo, de inclusión, el sistema educativo en sí, porque si hablamos de salud, digamos que las situaciones son otras, también las podemos discutir y luego, este no es el espacio, pero ya que hablaron de inclusión educativa, es entender que hay herramientas, por ejemplo, a los ojos del mismo decreto 1421, que quien no se lo haya leído, se lo invitamos a que lo lea. ¿Sí? Me lo pueden descargar por internet, decreto 1421 de agosto de 2017. Y quien se lo haya leído ya hace algún tiempo, y eso también cuando uno abre la conciencia, uno entiende, y Babington, que es escritor, recientemente lanzado su libro, y yo que también tuve la oportunidad de escribir, el que es escritor es lector por naturaleza. Y los que leemos sabemos que cuando la cogemos un libro la primera vez, cualquier documento lo entendemos de una manera, pero tiempo después lo volvemos a coger y entendimos otras cosas que al principio se nos pasaron de derecho. Entonces, volvamos a leer el decreto, volvamos también, y eso puede ser también una actividad, Babington, que propongo, es un poco ir a las fuentes, ¿cierto? Entonces, ahorita hablábamos, y en la semana entrante hablarán de convención para las personas con discapacidad, hablarán de la ley estatutaria, porque no vamos y nos empapamos de una vez de que dicen, no la tengo que leer completa, sino que hay herramientas con las cuales uno puede sintetizar. Por ejemplo, la IA es una herramienta que ya hay que utilizarla todo el tiempo. Yo la utilicé para esto, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es, no, bueno, por aquí están preguntando por libros. No, yo a lo que el punto del libro o el ejemplo del libro lo asocio es con esas leyes que deberíamos conocer. Por ejemplo, la 2216 también deberíamos empaparla, muy cortica. Lo mismo el decreto 1421, es corto, ¿cierto? Hay una ley que incluso salió, creo que fue el año pasado, la 2383, tiene que ver con educación socioemocional. También nos compete conocerla, porque todo eso nos da herramienta y argumento cuando vayamos a hablar, como dice Piedad, desde el amor a ir a crear conciencia. No solamente ir desde la pelea a exigir derecho, porque muchas veces la barrera la ponen precisamente esas personas que no están tan dispuestas o que les llegamos de mala manera. Eso también es un tema de saber comunicarse con esos con los cuales yo debo trabajar en equipo. O sea, como lo decía un papá ahorita, una mamá, no recuerdo, es que nos tenemos que ir de la mano. Hay que entender, es un modelo a los ojos de un modelo social. O sea, somos sociedad, tenemos que trabajar mancomunadamente y tenemos que generar entre todos posibilidades, no solamente para nuestro hijo, o sea, estamos hablando de toda la población, los que están y los que vienen, porque lo que estamos construyendo es un camino y estamos sembrando para ese paradigma se logre ver materializado luego. ¿Ya cuándo? Son procesos, llevan tiempo, llevan esfuerzo, llevan errores también, pero estamos en el camino de sumar. No sé, Babington, ¿qué más comentarios hay por ahí? Mónica levantó la mano, bien pues. Hola, buenas noches. Pues yo pienso que, como usted dijo anteriormente, que a veces se reúne un grupo de personas y llegan de pronto con una, digámoslo así, pues entre comillas, como una mala actitud, pero yo pienso que también es la parte de la sociedad como
no está tan visibilizado lo del autismo ahora porque está como muy de moda. Pero yo tengo un hijo de 17 años y me ha tocado como todo el proceso, desde que no se conocía hasta ahora que se está conociendo bastante. Pero entonces también es que a veces cuando uno va a exigir un derecho, por ejemplo, entonces la gente no es receptiva, sino que la gente por desconocimiento y también por ignorancia de pronto, porque no ha sido muy visibilizado, entonces también atacan de una manera que no es buena y de una manera muy como de señalamiento y también como de una actitud también violenta. Entonces es lo que yo digo, es de parte y parte. Por eso yo pienso que esto del espectro autista se debía hasta visibilizar y también como dar información en los colegios cuando los niños son pequeños para que cuando ya hayan estas situaciones, ya la gente conozca, sean profesores, o sea, toda la dinámica social. Entonces yo pienso que es más bien como de, de enseñarle a la gente lo que nosotros vivimos, nuestro proceso, es importante. Entonces, en toda esta situación que yo he vivido con mi chico de 17 años, es eso, porque a veces uno va y de pronto hasta con las leyes y todos, pero como hay tanto desconocimiento y desinformación en la sociedad, entonces por eso es que de pronto es esos encuentros emocionales también, porque tiene que ver con eso, porque desde la parte de ellos no tienen hijos como los de nosotros, ¿cierto? Entonces yo digo que es más bien un asunto como de visibilizar más lo que es el autismo en realidad. Todo, totalmente, totalmente, pero pues volvemos a lo que yo mencionaba, o sea, una de las últimas frases es cuando yo conozco y entiendo. Entonces hay que entender que esto es muy reciente, o sea, y que siendo reciente igual hay mucha gente que no tiene ni idea, por lo mismo, porque tiene los paradigmas asociados a una condición del autismo que se quedaron en los años 80, o sea, se quedaron hace 30 años pensando lo mismo y, y esto ha evolucionado bastante. Entonces, lo que no se conoce prácticamente genera temor, ¿sí? Porque yo no tengo conocimiento de herramientas, pero lo primero que dicen, no soy capaz de tal o cual cosa, por un lado. Y lo otro, prejuicio, ¿cierto? Porque la diferencia también lleva a eso. Uno entiende la diferencia, no respeta la diferencia, pues además el tema visible, porque como son condiciones de neurodesarrollo, probablemente se presta más desde el desconocimiento para señalar, para excluir, ¿sí? Para hacer bullying, ¿cierto? O sea, para generar ese tipo de prácticas en los colegios. ¿Qué hace, por ejemplo, no solo Corazones Azules? O sea, conozco programas que hacen muy similares varias fundaciones que van directamente al colegio, pero hablan desde la vivencia, desde el rol de padre de día a día, pero hablan con amor, hablan con paciencia, hablan con la empatía de entender que ellos no tienen información, estamos generando que la conozcan, ¿cierto? Independientemente que la conozcan, no todos, no el 100% van a decir o van a estar dispuestos, pero también hay que entenderlo, ¿cierto? Nosotros en Corazones Azules hemos ido a más de 50 instituciones, desde CDIs, primaria, bachillerato, incluso universidades. Y no todo el mundo está dispuesto a recibir el mensaje. Pero bueno, de todas maneras es lo mismo que pasa con cualquier, digamos, situación de aprendizaje. Con los que quieran es con los que vamos a empezar a sembrar y a construir, ¿cierto? Ese tejido social que lleve a que esto en algún momento, vuelvo y digo, en algún momento en el proceso, a veces nosotros en Corazones decimos, puede que no nos toque verlo, puede que ese cambio da un modelo social real de convivencia para todos, no nos toque a nosotros, pero ¿Y eso qué? Dijiste que tenía novia. Leo, qué pena que te cerré el micrófono por equivocación. Ábrelo de nuevo, por favor. no, Alejandro tiene la mano levantada. Sí, ¿cuál es la palabra, Alejandro?
Alejandro, bienvenido, bien pueda. ¿Me escuchan? Ahí sí te escuchamos, Alejandro. Qué gusto saludarte, bienvenido. Buenas, buenas. Ah, Mucho gusto a todos. qué bonito eso que tenés de fondo. Aquí. Primera banda de rock en Colombia formada por jóvenes con autismo. Qué bueno que nos puedas contar un poco. A ver, yo quiero hablar desde la vivencia y reforzar un poco los últimos mensajes que se han pasado, ¿no? Yo soy papá de un ya joven con autismo, de un joven autista de 25 años. No me pregunten si es nivel 3, nivel 2, nivel 1. Hace tiempo que me alejé de las clasificaciones y los diagnósticos y esto, y entendí que tenía que tenía que profundizar en el conocimiento de mi hijo, del entorno, y que como cada una de las cosas que nosotros vamos aprendiendo, pues también lo podemos incorporar a él para que él vaya desarrollándose, ¿no? Quiero compartir dos cosas. La primera, sobre todo para los papás que están empezando el proceso, ¿no? Que están empezando, que están con la parte de diagnóstico y que pues, están viviendo no sé si la palabra sea angustia, pero sí la incertidumbre propia del entorno que les está tocando enfrentar, ¿no? Y es lo primero que me dijo el primer psicólogo, la primera psicólogo que trató a mi niño, y es que para sacar adelante al ser humano se necesita la comunión de dos factores, uno de la ciencia y dos de la familia, porque la ciencia sabe de autismo y la familia sabe del individuo. Y la conjunción de los dos es lo que va a dar un resultado exitoso a largo plazo. Y la otra es que nuestra responsabilidad como padres eh, es, es grande, no solamente hacia el hijo, sino hacia la sociedad. Nosotros, si queremos que nuestros hijos crezcan en un entorno medianamente amigable, para ellos nosotros tenemos que ser los primeros empáticos hacia el entorno y a través de esa empatía contagiar el interés por el crecimiento de nuestros hijos. Saber pasar el mensaje que el primer beneficiado con una inclusión es la comunidad que lo incluye, ¿ok? Es que el crecimiento que van a tener los niños en el colegio, una vez ellos aprendan a incluir o a entender aquello que es distinto, el salto exponencial que van a dar como persona, ¿ok? No se va a poder ni medir. Entonces, en la medida en que nosotros como padres logremos crear esos entornos empáticos, la empatía es fundamental, fundamental para lograr tener un entorno que ayude al desarrollo de nuestros hijos. Entonces, quería reforzar un poco el mensaje que han dado los últimos 2 o 3 participaciones que dio ahorita Leonardo, a quien felicito por todo el trabajo que él hace por hacer visible la condición de autismo en nuestra sociedad y todo. Entonces, pues, que nada más quería participar en esa pequeña parte ya. ¿Ok? Y pues en cuanto a la banda, pues la banda es no sé cómo llamarlo, pero siempre lo trato de explicar que es como que se alinearon 3 planetas, 4 soles, 2 estrellas fugaces y 3 luciérnagas para dar la banda. La banda está conformada por 7 integrantes, de los cuales 6 son autistas, más el profesor que los lleva a todos. Es una banda que toca rock, tanto en español como en inglés, francés y alemán. Y pues los invito a buscarlos ahorita ahí. La idea no es ahorita monopolizar nada de la banda. Pues ya nosotros ya tuvimos una entrevista alguna vez con Leonardo. Y pues para mí la banda en realidad es un ejemplo de que las cosas se pueden dar. ¿Ok? Nosotros con mucha dedicación, quien tenga la oportunidad de ver la banda hoy en día, detrás de la banda hay 12 años de trabajo. 12 años de trabajo. Entonces, cuando la vean, yo estoy seguro que alguno lo va a ver en vivo en algún momento, se van a dar cuenta de la calidad musical, técnica de la banda.
y después se van a dar cuenta que detrás, cuando uno logra identificar esa fortaleza que tiene nuestro hijo o nuestros hijos, ellos van, nosotros nos enfocamos en ayudarlos a desarrollar eso. Podemos nosotros lograr un proyecto de vida de nuestros hijos con base en sus fortalezas. Alejandro, No, ¿por dónde gracias, están ubicados? gracias. Blue Harmony. Buenas Blue Harmony. noches. Hola Vicente, dale. Sé que me hablo, pero se me adelantó mi amigo Alejandro Eusebio Rodríguez. Eusebio es mi hermano de la vida y hay unas palabras que nunca me olvido que él dijo alguna vez y siempre lo recuerdo. Y yo creo que a todos los padres nos ha pasado cuando en primera instancia los padres reciben la noticia de que su hijo es autista. Es como mandarlo en mitad del océano y no saber qué hacer. Pero hay que nadar y nadar porque si no te ahogas. Esa es la realidad. Hay algo que colocaste tú y me parece muy interesante, Leonardo, ya hemos tenido algunas interacciones. Esas palabras es la perfecta descripción de nuestros hijos con autista. Para todos los que están ahí, mi nombre es Vicente Echeverry, tengo un hijo de 29 años, con mi amigo Eusebio y con otras 5 familias. Hace 12 años conformamos el grupo Blue Harmony, que con orgullo siempre tratamos de publicarlo y publicitarlo en todo lado para que sea visualizado. Nos ha ido bien, algunas veces nos cierran la puerta, pero ahí vamos. ¿Y cuál es el punto que quería tratar? Lo que tú colocaste en tu presentación, Leonardo, que decía, ante todo, tratarlos como personas y no como su condición o diagnóstico. Eso me impacta porque es que precisamente tenemos el cantante, que es una persona de 32 años, que es Asperger. Él es una persona que consiguió una beca en la Universidad EXI, Escuela de Carreras Industriales de Colombia. Se graduó y lo que decía Eusebio, habla y canta en nativo, español, en inglés, francés y alemán. Todos los martes practicamos 2 horas para mantener ese, digamos, yo lo digo profesionalismo, porque aunque no hemos podido abrir otras puertas, en algún momento nos presentamos en el desayuno de RCN antes de la pandemia y en otros eventos como City TV, nos hemos presentado en la Caminata de la Solidaridad antes de la pandemia. Antes de la pandemia hicimos 2 años consecutivos un concierto que tranquilamente podían estar 300 personas viéndolo. Nos acompañaron artistas como Rocan, Julián, un rockero que es conocido, también varias personas, y es espectacular. Yo los invito, por ahí estaba viendo una pregunta, que entren, estamos en las redes sociales, Blue Harmony, Armonía Azul, con H en la mitad, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Yo te he enviado todos los links, Leonardo, si quieres, lo puedes pasar a las personas que estén interesados para que vean y escuchen ese espectacular grupo de rock en Colombia conformado por chicos con autismo. Entonces, ya para ir cerrando mi comentario, todos estamos en un mismo barco, unos con diagnóstico más fuerte, otros con más leves, Asperger, otros que tienen conozco también casos de personas con autismo que tienen también epilepsia, unos más críticos. En esto se ve mucho. Yo soy veedor ciudadano de salud. Ahorita estoy apoyando mucho las redes de Famisarados, donde estamos, y Neuro, discutiendo con el veedor nacional de salud, buscando que no se le quiten los derechos adquiridos, porque lastimosamente en Colombia, para que uno pueda tener algunos derechos de salud, tiene que ser pasando tutelas y toda esa cuestión. Entonces yo los invito a que esto es una lucha para adelante,
y no mire para atrás, sino solamente para coger impulso. Gracias, Leonardo, y gracias, amigos. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias, Alejandro. Leo, voy a desatrasar el chat y avanzamos. Y la verdad es que qué ejemplo de día este Blue Harmony. Vamos a seguirlo y acompañarlo. Bueno, nos dice en el chat Adiela María Carmona, nos dice: pienso que desde los hogares es donde se debe empezar a exigir atención y apoyo, tanto en los espacios educativos y por consiguiente las entidades de salud y por último el gobierno, con una problemática en salud pública. Por algo debemos comenzar a exigir derechos para estas personitas. Muy bien, muy de acuerdo. Juan Felipe nos dice: buenas noches, comparto el decreto 1421. Juan Felipe, muchas gracias. Ya enseguida lo descargo y también lo colocamos en el chat del grupo de WhatsApp del diplomado. Muchas gracias. Bueno, ya Mariana preguntó que dónde los buscamos, ya Vicente respondió. Luisa Laverde nos dice que sí, yo los sigo, me encantan, excelente, yo también los voy a seguir. La música es lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos, muy bien. Bueno, yo realmente todavía no sé dónde están ubicadas la mayoría de las personas. Acá en Medellín, nosotros también desde el proceso que tenemos de Socialmente vamos a iniciar un club de running infantil o un club de running pues que tenga este tema de acompañamiento y de inclusión a las familias o a las personas que estén dentro del espectro, ¿cierto? Con la condición, porque es un deporte que aporta, que fortalece y sabemos por lo que significa la individualidad allí. Jimmy Moreno nos dice: totalmente de acuerdo, y añado, esto no debe mirarse como un obstáculo ni como un limitante, más bien debe verse como una oportunidad y una bendición para que todos, tanto como padres y docentes, desarrollemos nuestros talentos para ayudar a nuestros hijos y a muchas personas. Totalmente de acuerdo. Blanca nos dice: súper. Mariana nos dice: le quiero hacer una pregunta al señor Vicente. Bueno, Alejandro nos pone el numeral banda Blue Harmony, ahí lo vamos a seguir. ¿Cómo ha influenciado la música en los chicos? Nos pregunta Mariana. Esta es una pregunta que nos podrían ayudar a responder Vicente o Alejandro. Y ya Alejandro nos dice acá también: la música ha sido un vehículo, ha tirado puentes desde los muchachos con su entorno. Entonces, ahí Vicente, de nuevo, muchas gracias que nos apoyes en esa pregunta tan importante que nos hace Mariana. Hacía unos años yo me acuerdo que los terapeutas y las clínicas donde yo llevaba a mi hijo no les interesaban y creían en el tema de la musicoterapia. Pero poco a poco se ha caído esa teoría que no sirve. Para nosotros tenemos con total credibilidad, de que la música ha cambiado, digámoslo, en la forma de proceder de nuestros hijos. Estos chicos con música se conectan directamente con su entorno. Son felices, son amables. Vea, la felicidad que ellos sienten nos la entregan y para nosotros es un suspiro de relajación, de tranquilidad, de armonía, y la música es espectacular. Vuelvo y le repito, no todos les gusta la música. ¿Por qué comenzó este tema de Blue Harmony? Comenzó en una clínica que llaman Neurorehabilitar, que queda en Bogotá, que hoy en día para mí sigue siendo la mejor del manejo del TEA. Y ahí empezaron a sacar algo que llamaba ensamble. Y de ese ensamble pues empezaron a ver que había niños con características que les gustaba el tambor, la guitarra, la batería, ciertos instrumentos musicales, y empezaron ahí. Ya cuando nos dimos cuenta que estaban conformando, pues ya nosotros como padres, que los chicos ya estaban creciendo, sí, tienes razón, ellos aprenden muy rápido. Decidimos nosotros conformar en su momento una fundación. Creamos una fundación que se llamaba Fundación Blue Harmony. Pero ¿qué pasó? Pues con la situación empezamos a golpear puertas en varias instituciones gubernamentales, como fuimos a varios a ver si podíamos servir para dar musicoterapia con 2 terapeutas profesionales y especializados en esa clase de terapias como tal. Al bienestar familiar yo fui personalmente y hablé con la directora aquí en Bogotá a ver si nosotros podíamos prestar ese servicio, porque lo que queríamos no era ganar dinero, sino tener un sitio donde pudiéramos dar para personas con escasos recursos, pero sí poder
buscar un equilibrio de pago de arriendo, pago de los terapeutas, dar esa musicoterapia. Pero duramos así como 2 años y no fue posible, entonces cerramos la fundación y seguimos con el grupo Blue Harmony. Resumiendo, la música es espectacular, yo creo que para todos, hasta para los que son autistas, no autistas, y creo que es la conexión entre su entorno general. Gracias, Vicente. Realmente, mire, Mariana menciona el tema de que aprenden muy rápido por la memoria fotográfica, por la memoria ya más estructurada, por la atención al detalle, por la hipersensibilidad también, pueden ser más finos, ¿cierto? Por esa captación al detalle, por el hiperfoco, porque si tienen un interés profundo en la música, imagínense lo que pueden lograr a perciben lo que nosotros probablemente no. Y algo adicional, que inclusive lo estaba chequeando aquí para no ir a decir lo que no es, porque lo he escuchado muchas veces, la sinapsis que crea la música, o sea, las nuevas conexiones neuronales que salen de practicar música con cualquier instrumento. Obviamente mejora la capacidad cognitiva, y eso ya Babington, que es tan amante de la neurociencia, también hemos incursionado en ese campo. Debemos aprender que esto ya lo determinaron y lo han venido investigando los últimos 15 años, y eso es lo que... bueno, otra vez Eusebio Alejandro, no sé. Aquí Dale. Soy Eusebio, o sea, mi nombre es Eusebio Alejandro, tranquilo. Ok, así que sí, ahí vamos. Quería pues, ahondar un poquito en el concepto que dio ahorita Vicente en cuanto a lo que es la música puede servir. Ok, y yo enfatizo, mi hijo es el baterista de la banda, y él es baterista porque él es hipersensible auditivo. Ok, y esa contradicción que está ahí en que es baterista, es hipersensible auditivo, es porque para parte de su tratamiento, que era la saturación sensorial, a él lo exponían al ruido, y parte de, pues hay pocas cosas más escandalosas que una batería. Y cuando a él lo ponían a dar, entonces, bueno, chino, vaya, pégale aquí, y lo empezaron a exponer al ruido, y de pronto en una de esas se dieron cuenta que, bueno, pues el chino, pues ahí va y le da como con ritmo, ay, ¿qué pasa si le das aquí? Y ahí, a partir de ahí, le fueron dando el desarrollo al muchacho, y él es un percusionista bastante bueno. No es excelso, bastante bueno. ¿Ok? Y toca tanto la tumbadora como las congas, como la batería, y todo es porque él es hipersensible auditivo. Entonces, lo que quiero decir con esta historia es que la pregunta que nos hicieron, que hasta qué punto la música ayuda al desarrollo de los muchachos, y en mi caso muy personal, puedo decir que eh, la música ayudó a mi hijo a manejar su hipersensibilidad auditiva a través de un instrumento musical. Entonces, evidentemente, no todos los casos son iguales, no todo va a pasar igual, no todo termina siendo lo mismo, y volvemos a lo que decíamos antes, es entender a nuestros hijos y buscar cuál es su fortaleza, cuál es su característica, en qué se puede apoyar él para su crecimiento como persona, como ser humano y como ser independiente en un futuro. Gracias, Alejandro. Bueno, de todas maneras, Babington, no sé cómo es el tema de tiempo ahí, cómo vamos con eso. Porque no nos quedamos aquí toda la noche, o sea, nos apasionamos y, mejor dicho, aquí nos tienen. Estamos programados de 7 a 9 y media. Lo que pasa es que también la parte de pedagogía, entonces creemos pues que podemos ir cerrando, Leo. Yo voy a leer lo que hemos leído acá del chat. Jennifer López nos habla de que es verdad, la musicoterapia, mi niño lo regula bastante, el ruido blanco más que todo, y música de cuna en momentos de crisis es lo que lo regula. Muchas gracias, Jennifer. Mariana, los ayudan a la concentración. Mónica nos dice, mi hijo todo lo ha aprendido a través de la música, nunca ha ido a un colegio, él tiene un cerebro musical, es por eso que siempre hay que mirar sus fortalezas. Esto va en consonancia con lo que nos decía Alejandro, de conocer muy bien a cada persona. Ahí vamos encontrando muchas coincidencias. Valeria nos dice, mi hija asiste a judo y a natación y ella a veces no quiere, pero a veces entra a las clases como el chip le cambia y ama el deporte. Blanca, toda la música salva. Tocan excelente, los acabo de escuchar, nos dice Mariana. Leo, pues ya pues podemos ir cerrando, no sé si tienes ahí alguna tarea
porque hay algo muy importante. Bueno, Ana María está alzando la mano, ya le vamos a dar la palabra. Hay algo muy importante, es que queremos, además del tema de teórico y de conceptos, que vayamos realizando algunos ejercicios prácticos, que vayamos conformando unos equipos de trabajo, que puede ser por su cercanía, por su relacionamiento. Bueno, iremos encontrando en el transcurso de la semana cómo conformamos equipos de 4 o 5 personas para que vayamos avanzando en unos pequeños temas de investigación o de recolección de información y unas tareas que nos permitan complementar lo que trajemos acá. Toda vez que los domingos haremos una clase de 1 hora, abriremos un espacio de 1 hora para la retroalimentación de lo que se ve en la semana. Entonces, Ana María tiene la palabra. Babiton, yo iba a decir que mi hijo, ese, él es deportista de alto rendimiento en natación. Y aparte de eso, es muy bueno para las matemáticas, para el cálculo, para el inglés. Es bastante, le gusta mucho también la guitarra. Me está pidiendo urgentemente clases de piano. Están en semillero de astronomía, están en semillero de matemáticas, eh, están varias cosas y yo no sé cómo hace para tener tanta capacidad de tantas cosas y de rendir tanto y le va muy bien en el colegio a pesar de que le hacen mucho bullying en el colegio, pero ahí estamos pues con esa situación, pues estoy yo con esa situación en el colegio, con la docente de apoyo y con pues y con las clases y con los docentes. Pues yo ya llevé la historia clínica para que ellos sepan que él es autista y todas esas cosas para que ellos les den como un plan distinto a los otros, un PR, algo así que se llama. Muchas gracias, Ana. Leo, ¿tenés algo para compartir lo que nos No, acaba? es que partimos de lo mismo y como lo que se va a trabajar es un tema orientado a esas herramientas desde la parte legal. Entonces lo mencionaba ahorita, ¿cierto? Y qué bueno que compartieron el decreto 1421. Vuelvo y repito, o sea, si no lo conocemos, pues este es el momento como de leerlo. Y aunque lo hayamos leído, pues interiorizarlo un poco más a fondo, porque así como Corazones ha procurado y ha establecido y hecho, estructuró un proyecto para poder ir a sumarle a que esto se implementara de manera adecuada, está en cada uno tener esa herramienta bien clara. Entonces algo podría hacer es eso, como hacer un trabajo en torno a las leyes que mencioné, o sea, el decreto 1421, ¿sí? Leerlo, interiorizarlo, rayarlo, o sea, tenerlo bien claro. La ley 2216 también es importante, la de trastorno específico del aprendizaje. Y esa ley 2383, que es de educación socioemocional. No sé, probablemente algunos de ustedes, a mí me llegó por varios grupos, van a establecer una cátedra, están pensando en ella, de educación emocional. Y bien que se necesita, no solamente para nosotros, para esa población, eso es para todo el mundo, para todo el mundo. De hecho, si nos vamos al decreto, el decreto habla del DUA, el diseño universal para el aprendizaje. Eso debería ser prácticamente una filosofía de trabajo ya, porque es que no, digamos que cuando hablamos de diseño universal, decimos que hay poblaciones que tienen unas necesidades adicionales que van a requerir PIA, pero esos son para algo muy específico. El DUA es diseño universal, o sea que los cobija a todos, con múltiples formas de dar la información, de evaluar esa información, de presentar esa información que las establece la misma neurociencias. Entonces el sistema en sí tiene que cambiar, pero desde su fondo, para todos, ¿cierto? Incluyendo las poblaciones con ciertas condiciones de discapacidad, de dificultad, como quieran llamarlo. Pero esta clase de herramientas nos dicen, nos tenemos que orientar. Vea, por ejemplo, esa inspiración que es Blue Harmony. Académicamente, no sé, porque son discriminados si tienen discapacidad cognitiva, intelectual,
pero es que las inteligencias son muchas, no solamente es la parte intelectual la que pesa en el desarrollo de un ser humano, ¿sí? Ahí estamos también cambiando ese paradigma de inteligencias múltiples, también es una teoría que viene desde mucho tiempo atrás y también nos tenemos que meter todos con la mente abierta a entender eso, ¿sí? Porque es que en eso consiste el cambio, pero como cualquier cambio va a salir después de un caos y el caos hay que generarlo para poder llegar a esa solución. Leo, muchas gracias por tu apoyo el día de hoy. Vamos a ir cerrando entonces esta inauguración, esta primera sección de este módulo número 1 del diplomado. Estaremos compartiendo información en el grupo. Tal como les mencioné en el chat, Leo nos compartirá la presentación. También vamos a compartir la grabación y vamos a estar ahí interactuando para preparar nuestro próximo taller del lunes que viene y estaremos anunciando con tiempo el tema que ya está definido y la persona que nos va a acompañar. Un fuerte abrazo para todos ustedes, familia. Que Dios los bendiga. Esto es una construcción de todos. Mire qué tan interesante hoy como se dieron el aporte y la interacción. Y eso hace que estos espacios no sean monótonos ni difíciles, sino que logremos esa construcción colectiva para tener esa movilización social en torno a la gestión de las políticas públicas, de los instrumentos públicos para poder que pasemos de esas ideas a las acciones. Una feliz noche, que descansen y que Dios los bendiga. Leo. No, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias. Luego, hasta luego. Luego. Chao. Chao.